Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y vamos a hablar de un tema que me encantó cuando me lo propuso Ada Popoca, el maltrato y el buen trato. ¿Cómo estás, Ada? Qué gusto saludarte. Muy, muy contenta de estar otra vez contigo, Gil. Gracias por Oye, invitarme. te estaba comentando antes de entrar al aire que me encantó cuando propusiste el tema. ¿Y sabes por qué? Porque creo que tenemos muy bien identificado, a veces, o queremos pensar, el maltrato, pero no tenemos tan identificado el buen trato, ¿no? Como que a veces cuando nos tratan bien, no lo reconocemos o no lo sabemos a veces, ¿no? No sé si esté yo en lo correcto o tú qué opinas. Pues mira, es a tal grado cierto lo que dices que ni siquiera está esa palabra en el diccionario. Tú buscas maltrato y sí está, pero buscas buen trato y no está. Entonces, eso te habla de qué tan visibilizado tenemos el buen trato y qué tan naturalizado, normalizado tenemos el maltrato. Y es que toda la cultura, la civilización en la que nosotros nos movemos, está basada en maltrato, Gil. O sea, lo pensamos en términos económicos, en términos relacionales, en términos de cómo nos movemos con la naturaleza y todo tiene que ver con un esquema de dominación. Entonces, pensemos, por ejemplo, que consumimos en medios y mucho es maltrato, es violencia. Entonces, no es común el, por ejemplo, ver en medios dinámicas relacionales de buen trato, de respeto, de solución de conflictos. Nos movemos mucho con una violencia a grande escala y a microescala. Por eso es tan importante, por eso se vuelve cultura, ¿no? Porque lo reproducimos. Fíjate que me llama la atención porque, como te decía al principio, el maltrato a veces lo reconocemos porque también tenemos un problema con eso. Hay ocasiones en que, ay, bueno, si me cela es porque me quiere, no, si me pega es porque me quiere, si me ofende es porque me quiere. Y ahí está como que medio equivocado esa situación porque no detectas ese maltrato, pero el buen trato sí creo que pasa completamente desapercibido. De hecho, hasta tiene de repente mala fama. No quisiera generalizar, porque el tema es profundo, es complejo, pero por ejemplo, cuando una persona es buena gente, es noble, es amable, de repente le aconsejan que no lo sea, porque lo van a maltratar, lo van a agarrar como una persona como que es débil, que es fácilmente objetivo de burlas o de abusos, ¿no? Entonces, fíjate cómo nos empezamos a mover en ese esquema de necesito estar a la defensiva, necesito dominar a las demás personas. Y entramos en dinámicas de poder en donde no nos beneficiamos unos a otros. Si lo vemos, por ejemplo, en el trabajo, Gil, de repente es poner el pie a la otra persona, es no facilitar cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia constante, en donde es él o yo, ¿no? O ella o yo. Entonces, este tema no nos resulta tan fácil verlo porque nos hemos movido de esa forma durante toda la vida. Es lo que hemos conocido. Y vemos en las redes sociales, por ejemplo, cuando alguien habla sobre que no hay que pegarle a los niños, la retaíla de comentarios en torno a, pues a mí me pegaron y yo estoy muy bien, y es que solamente así aprenden. O sea, tenemos una visión de la vida, de las relaciones y de nosotros mismos que está permeada por esta cultura del maltrato. Y lo interesante aquí, lo que sí entra en nuestra área de acción, es que podemos hacernos conscientes de qué forma nos empezamos a hablar a nosotros, cómo nos criticamos o somos tan severos con nosotros, de qué manera criticamos a las demás personas. Tú oyes a alguien hablar y decía Sócrates, ¿no? Háblame para que te vea. Yo puedo ver cómo ves el mundo si te escucho hablar. ¿Y qué dices de los demás? ¿Los criticas? ¿Los sobajas? ¿Hablas de ellos como si fueran tontos o menos que tú? O al contrario, o más que tú, ¿no? Como desde hacerte pequeño. Entonces, todo eso tiene que ver con una violencia interiorizada y no lo hemos visto. Entonces,
cuando nos hacemos conscientes de esto, de esta violencia, podemos empezarla a mirar. Y lo más importante me parece que podemos verla todos los días en qué manera me estoy hablando, me estoy tratando, porque Gil, la manera en que hacemos todo, en que nos bañamos, comemos, dormimos, manejamos, todo eso puede ser desde el disfrute, desde el buen trato a uno mismo, ¿no? Desde el amor a uno mismo, desde el respeto, o puede ser un tema en donde me estoy maltratando, me estoy machacando constantemente. Y ver eso en nosotros ya implica un cambio de perspectiva, de paradigma y un cambio de forma de relacionarnos con los demás. Yo creo que eso es algo que podríamos hacer y que tendría un impacto mayor en todas las áreas de nuestra vida. Creo que es esencial el empezar con nosotros, pero aquí la gran pregunta Ada, es, ¿cómo le hacemos si estamos acostumbrados a hacer lo opuesto? ¿No? ¿Cómo empezamos a bien tratarnos? Pues una de las estrategias puede ser, primero que nada, observar, te sientes y vas a ver que generalmente, por ejemplo, cuando hacemos algún ejercicio de mindfulness, de meditación, tú te das cuenta de cómo estás tenso y ni sabías que estabas tenso. O sea, sientes de repente una tensión en los hombros y nada más de observar que estás tenso, se libera esta tensión. Entonces, el observar de qué forma está mi cuerpo, cómo me siento ahorita, qué necesito. Esta forma de mirarse, de voltearse a ver y de pensar, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita por mí para que yo me sienta mejor? O esta manera en la que me habla esta persona, ¿cómo se siente? Ni siquiera hacer un juicio, ¿cómo se siente? ¿Cómo se recibe? Porque hay tantas veces en donde ni siquiera ya te das cuenta de que la manera en la que te están hablando no está bien y cuál es la brújula, cómo se siente el cuerpo cuando te dicen eso. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Las palabras son físicas. Te dicen un insulto y tú lo sientes en el cuerpo. Entonces, cuando tú pones atención en cómo se siente, cómo me está hablando esta persona, o pon atención en cómo se siente cuando te estás insultando, por ejemplo, por haberte equivocado. Ese es el primer paso para empezar a dar esta vuelta de campana, a decir, ok, bueno, haz la prueba, no te insultes. Si te equivocas, en lugar de decir, es que soy bien estúpido, por ejemplo, es decir, bueno, soy una persona y cometí un error, pero haz el compromiso de no tratarte feo, de no insultar. Ese sería un gran paso. Y otro es hacer lo mismo con los demás a tu alrededor. En lugar de que se sientan mal, es ver cómo responden cuando se sienten bien. Mira, en algún momento, tú sabes que yo doy risoterapia. Entonces, en algún momento, justo estaba en un grupo con un jefe que estaban, pues bueno, estaban en una junta y se estaban gritando, insultando y bueno, terrible. Y yo dije, Dios mío, nadie se va a reír. Entonces, pues el clima estaba así, ¿no? Estaba muy tenso. Entonces llego y empezamos con los ejercicios de risoterapia, la gente se relajó, ay, no sabes, o sea, una vuelta de campana de la situación, se quedaron sintiéndose muy bien. Y la gente se comporta, cuando se siente bien, se comporta colaborativa, conectada, muy dispuesta a ayudar a los demás, creativa. Eso, eso es algo que ya de repente perdemos de vista, que eso debería de ser la norma, sentirnos bien, porque eso funciona incluso distinto, por ejemplo, tu cuerpo, tu organismo, tu digestión, o sea, muchas cosas que hemos hablado aquí contigo en tu programa. Y entonces cuando tú empiezas a notar qué efecto tienen tus palabras, tus actitudes, tus acciones con los demás, que la brújula sea que el otro se sienta bien, que tengas un impacto positivo en el otro. Y ya de allí, ese es como el primer paso, pero de allí hay que ver cómo me relaciono con la pareja, cómo me relaciono y qué elijo en el trabajo, porque hay muchas personas con las que hablo en las empresas de repente y asumen que así es vivir en el trabajo, que pues el jefe te va a gritar o que tienes que trabajar hasta
que se le ocurra a tu jefe porque te dejó salir a las 10 de la noche, 11, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar qué es lo que se siente bien en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, cómo me siento yo emocionalmente cuando me dicen esto o cuando me tratan bien, entonces empiezo a tener un marco de referencia distinto. Y eso es lo más importante y por donde sí podemos empezar, para que después podamos empezar a hacer más cambios y podernos ir educando para relacionarnos distinto con los demás, pero lo más importante es comenzar por uno mismo. Y fíjate que decías algo al principio muy importante. Esta persona que describes, ¿no? Recién con tu respuesta, me lleva a lo primero que decías, ¿no? Que en ocasiones, cuando esa es nuestra verdadera esencia, te empiezan a decir, ay, te van a ver la cara de tonto, no seas así, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tendría de malo? O sea, al final, si lo que tú tienes es una buena intención de lo que sea, ¿no? De ayudar, de apoyar, de hacer, de querer, pues al final tú lo estás haciendo con la mejor de las intenciones y pase lo que pase, al final tú no ibas con esa intención de maltratar, ¿no? Y sin embargo, creo que tenemos que empezar a cambiar esa perspectiva de ser buenas personas, porque no, en el entorno como que no son bien valoradas y tendría que ser lo opuesto. Y fíjate que hay más bien del que nosotros notamos. Todos los días hay tantos actos de ayuda, de amabilidad, y que se nos salen, natural, nadie lo está como pensando de forma estratégica, ¿no? Salen. Y tenemos esta visión en donde el hombre es el lobo del hombre, en donde nos tendríamos que estar defendiendo. Y esta es una distorsión realmente, porque si vemos, eso es algo hasta que ocurre en la naturaleza, entre los mismos animales se ayudan y colaboran. Y nosotros, cuando colaboramos, prosperamos como comunidad, como grupo. Y esta parte de es que no hay que ser bueno porque me van a ver la cara de tonto, es algo que yo no termino de entender porque mira, cuando hay un embotellamiento, si tú le das el paso a la otra persona que va delante de ti o que quiere entrar y el de atrás hace lo mismo, todo mundo va a fluir. Pero lo que hacemos es algo que es muy tonto, que es intentar ganar el paso, que no entre, yo solamente pensar en mi beneficio, y eso es contraproducente. Y por otro lado, cuando nosotros estamos tristes y nos encontramos un video de esto me devuelve la fe en la humanidad y ves cosas que te generan elevación, admiración por las personas, cómo ayudan unas a otras, te inspira. Y eso ocurre todos los días. Entonces, es un poco el darte la oportunidad de vivir distinto, porque yo sé que no es casualidad que la gente tenga este temor de ser abusado, porque eso ha generado mucho dolor y forma parte de la educación que hemos recibido en casa. La idea es que solo aprendemos a través del dolor. Entonces te voy a pegar, te voy a insultar, te voy a castigar para que aprendas. Y en la escuela también ha sido muy parecido, ¿eh? Como te voy a exhibir o te voy a regañar, te voy a humillar para que aprendas. Y esa es parte de la ignorancia que tenemos. Entonces, cuando nosotros miramos a ver cómo funciona mejor una persona, la ciencia lo dice, pues funciona cuando se siente bien, aprende mejor y eso no solo en los humanos, también en los animales. Entonces se habla del refuerzo positivo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el darte permiso de vivir sin estar tan a la defensiva sería importante. Ahora, es también importante ver, Gil, que hay muchos ambientes en donde esto que te estoy diciendo es muy difícil de aplicar porque hay colonias, por ejemplo, o lugares en donde hay tanta violencia y es tan cotidiano que no es en tu casa, es fuera de tu casa. Entonces, esto es un problema social que lo he dicho muchas veces, que necesitamos ser conscientes de forma de políticas públicas, por ejemplo, que fomenten este tipo de cambios, pero siempre habrá algo que uno pueda hacer, ¿no? Que a nivel individual tú puedas impactar positivamente en otras personas
y no se trata de llegar a la utopía, pero sí de funcionar mejor en nuestro día a día. Bien, pues la verdad es que es un tema muy interesante. Creo que nos cambia un poco la perspectiva de cómo lo vemos, ¿no? Y creo que es importante que lo consideremos. Ada, si queremos contactar contigo a través de las redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues me pueden encontrar en todas las redes como Ada Popoca. Perfecto, te mando un abrazo, me dio mucho gusto verte. A mí también. Un abrazo de vuelta, Gil. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.